Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más, La Voz de la Noticia. Bueno, hoy La Voz de la Noticia tiene un programa distinto en el sentido de que tenemos la presencia de la doctora Valeria Lobo, Victoria Lobo, perdón, y realmente ella es un personal neuro pediatra, ¿no? Pediatra neuro... Psiquiatra infanto juvenil, ahí está, vale la corrección. Y por supuesto vamos a hablar de distintos temas, pero voy a ceder como co-conductor a quien me acompaña hoy, Leonardo y Marití, para que ellos hagan esta entrevista y hablemos de temas que a usted le interesan. Buenas noches, Leo, y arrancamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marití, ¿cómo están? Buenas. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Nuevamente tenemos el privilegio de poder entrevistarles y poder charlar sobre temas interesantes como va a ser el de hoy. Para los que nos están escuchando y para los que van a escuchar el tema que va a quedar grabado, ¿no? en la página de la radio, vamos a hablar sobre un tema que nos duele, ¿sí? Que a veces no es grato, pero que es importante traer a la mesa, ¿no? Que es el bullying. En todos sus aspectos, ¿no? En personas con neurodivergentes, en personas neurotípicas, adultos, jóvenes, niños. Entonces, como para ir entrándonos, le damos la bienvenida a este espacio, ¿no? Donde toda la gente tiene voz, puede participar, puede hacer sus consultas, ¿no? En este video que estamos haciendo a través de la radio y desde Instagram por Team Ren y Chaco. Bueno, doctora, hablemos de este tema, como decía, que por ahí no es grato, pero que está bueno poder aprender para poder entender y así acompañar y poder desenvolvernos, ¿no? En la vida, tanto nosotros los que somos padres como los que están del otro lado, que son docentes, médicos también y la sociedad en sí, digamos. Así que nuevamente gracias por tu tiempo, ¿no? Si querés saludar a la gente, ahí está. Buenas noches a todos, gracias Leo, gracias Mariti por invitarme, la verdad es un placer y un honor estar acá. Así que... Bien, como para ir adentrando, ¿no? Hicimos ahí como algunas anotaciones porque es un tema que si bien se conoce mucho públicamente, ¿no? Ir a hablar con un profesional de la salud, está bueno aprovechar el momento y hacer preguntas así como muy concretas como para ir desarrollando este tema que es muy importante, que es el bullying en niños y en adolescentes y en todas las personas como que dice. Y la primera pregunta, para entender, ¿no? Un poco lo que es bullying, doctora, es empezar por las edades tempranas, ¿no? Por los niños, de si hay como alguna razón de por qué ellos son como más vulnerables al bullying, digamos, así como, o están más predispuestos a sufrir. Bueno, primero me parece que es importante aclarar qué es el bullying, digamos, bien. porque muchas veces hablamos de como cualquier conflicto entre niños y adolescentes, ya se lo menciona como bullying porque es una palabra que está como socialmente muy utilizada últimamente. Y es importante entender que el bullying es una agresión hacia una persona, pero que se da en un periodo de tiempo, digamos. No es que es una sola ocasión, sino que es algo reiterativo que se da en la vida de un niño, un adolescente, un adulto, el que fuera. Y que hay una diferencia de poder, digamos, porque hay una persona que queda vulnerable frente a otra, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante entender porque no es una pelea, no es un conflicto simple, sino que es algo que se reitera, digamos, en el tiempo, ¿sí? Y en relación a la predisposición, diríamos, yo creo que es diferente en las etapas, digamos. En los niños se ve, digamos, muy reflejado el entorno familiar y lo que sucede y determinados conflictos y ciertas conductas que son aceptadas dentro de la familia que después se ven, digamos, en la relación con otros niños. Pero también se ve muchísimo en los adolescentes, digamos. No creo que sea solo de los niños, sino que se ve en todas las etapas de la vida, pero que van teniendo como diferentes características. En la niñez a veces más verbal o burlas, por decirlo, o chistes que para el otro no lo son. Y en la adolescencia se ve más la cuestión del internet, ¿no? Como las redes sociales empiezan a involucrarse mucho,
aparece mucho más la parte a veces física, y lo más preocupante, como les decía, es cómo es masivo ahora, ¿no? Sí. Porque antes el bullying quedaba como en la escuela o en un determinado lugar, y Claro. ahora si lo subo a redes, termina siendo algo masivo. ¿Qué es lo que se llama ciberbullying? Exacto. Ah, perfecto. Esto, vuelvo un poquito para atrás, que vos decís, ¿no? El entorno familiar y escolar y eso. ¿Puede haber alguna diferencia? Es decir, un chico que esté dentro de un núcleo familiar donde viva violencia constantemente, puede ser que en la escuela o sea una persona, no sé si está bien el término, como sumisa, digamos, que no pueda defenderse, o puede ser al revés, que se forme sin darse cuenta de una persona que sea violenta y que sea esa la persona que empiece a generar bullying hacia otras personas. ¿Puede Se pueden suceder dar eso? las dos cosas. Muchas veces en entornos de mucha violencia, digamos, decimos que los niños hacen activo lo pasivo, o sea, lo que yo vivo en mi casa, después lo replico en otros entornos, digamos. Y si hay una situación de violencia dentro de la casa, puede suceder que se replique en sus relaciones con otras personas. Eh, y bueno, después va a ser según la personalidad y según el entorno de cada uno, si está como víctima o victimario, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Puede pasar también que no haya ningún problema en la familia, pero sí en el colegio, no sé, en el colegio o en el club o en el lugar donde se mueve, es decir, una persona, niño o adolescente, que se sienta excluido del grupo, por ejemplo, que no sé si hay alguna reunión, un cumpleaños, o si hay que armar un equipo de cualquier tipo de deporte, no lo incluyan y va generando como enojos interiores hasta que un momento, no sé, puede llegar a explotar o no, digamos, también puede ser una causante, digamos, de eso. Sí, habría que ver por qué no lo incluyen, digamos, Claro. ¿no? O sea, son situaciones muy particulares, pero también me parece importante recalcar esto, que son algo, en el bullying hay una intención de hacer daño. Bien. Es decir, yo hago una agresión con una intención, no es que sin querer no te incluí o no me di cuenta o no presté atención. Es decir, hay una intención de hacer daño al otro, digamos. Entonces ahí está, digamos, la diferencia de no te incluyo porque, bueno, capaz no tenemos los mismos pensamientos o, no sé, en los chicos no jugás bien, entonces no te quiero en mi equipo, a que sea algo intencional y con una connotación negativa dentro de la agresión, digamos. Bien. Y si se sostiene en el tiempo, digamos, no si una sola vez nos lo invitan a jugar, Claro. sino siempre al mismo, siempre al mismo. Exacto. Ahí sí se considera bullying, digamos. Y hay un tiempo determinado entre la persona que empieza a sufrir bullying y la persona que es, digamos, el victimario, como usted decía, doctora, en que el entorno, la familia se empieza a dar cuenta que algo está pasando. Puede haber un tiempo muy prolongado, puede ser o sea, como al momento. Y bueno, ahí creo que fallamos mucho los adultos. El bullying para mí no es solo de la persona que hace bullying y la que recibe, sino que hay un montón de personas que formamos parte y somos en algún punto responsables. Es decir, cuando a alguien le hacen bullying, hay personas que están mirando, hay personas que comparten el contenido en redes, hay adultos que deberían estar mirando y no lo hacen. Entonces creo que el entorno termina siendo como cómplice de lo que sucede, y lamentablemente la persona que primero llega al sistema de salud es la víctima. Es decir, a vos te hacen bullying, vos tenés el problema, entonces vos tenés que ir al psicólogo, Claro. a la psicóloga o a salud mental, ¿no? Entonces, o como a vos te hacen bullying, cambiate de escuela. Sí. Es decir, en vez de trabajar con la persona que hace bullying, con el victimario, decimos nosotros, siempre el foco está puesto en la persona que recibe bullying. O sea, no solo que te hacen bullying, sino que vos te tenés que cambiar de escuela, ir al psicólogo, como Claro. el foco del problema. Y también yo vi en un posteo tuyo que también muchas veces no nos ocupamos del victimario que también le está pasando algo y por eso llegó a esa situación. Como que todos nos quedamos con la víctima porque es la que más sobresale y cuando salen en las noticias se lleva toda la noticia, digamos, por así decirlo, y nos olvidamos, pero este niño, esta persona, el victimario también sufre, también le pasan cosas y es su manera de actuar, digamos. Totalmente, y está bueno investigar qué pasó, qué le lleva a esa persona a tomar esas conductas. Pero lo que pasa es que, en mi opinión, socialmente
está como la gente prefiere que su hijo haga bullying antes que le hagan bullying. Claro. Se Entonces, aplaude mucho. exacto. Entonces, bueno, pero a él no le hacen bullying, o bueno, es un chiste, o se ríen cuando la persona hace algo, alguna burla, además, es el gracioso, es el copado, ¿no? Entonces, la mayoría de los padres, los escucho, prefiero que haga bullying antes que le hagan bullying. Sí, sí. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de por qué mi hijo, mi hija está agrediendo a otro, y es un problema. Y aparece esto de, él se tiene que defender. Claro. O sea, La ley del más fuerte. Que no Tiene está, que no sobrevivir. está nada bueno, digamos. no, muchas veces aparece esto de ignorarlo y no va a pasar nada, o bueno, defendete, ¿no? Claro, y a veces, porque viste que uno que por ahí mira mucha tele o por ahí miramos películas que como que hablan del caso, a veces que la víctima, digamos, ignora el victimario, genera Más bullying. como más bullying, digamos, es contraproducente porque el victimario, no sé, tiene como un deseo, parece más de bronca, si se quiere, digamos, contra esa persona, digamos, te estoy haciendo bullying, hace algo para que yo, dame un pretexto, digamos, o una razón para que yo pueda seguir agrediéndote. Sí, y aparte es como, las respuestas de los que a veces damos los adultos son como muy simplistas, digamos, bueno, defendete, ignoralo. Si hubiese podido hacer esas dos cosas, no vendría a nosotros a contarnos que está viviendo una situación de bullying, digamos. Si Claro. ignorarlo hubiese servido, o si pudiera defenderse, no habría bullying. Claro. Y un niño que no cuenta, ¿cómo el padre se da cuenta que está sufriendo bullying? Bueno, hay muchos, primero que nada es importante, siempre digo yo que la mejor prevención es poder hablar, digamos, mantener conversaciones frecuentes con los hijos, poder charlar de cosas, de todo, digamos, ¿no? Porque generalmente sucede que son interrogatorios, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿qué hiciste? ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y qué pasó? Y no hay como un Claro. diálogo. Entonces tampoco la persona se siente abierta a contar que le están sucediendo cosas. Y podemos ver cambios en el comportamiento, por ejemplo, si sucede en la escuela o en algún lugar, que no quiera ir a ese lugar, que diga que le duele la panza, le duele la cabeza, para no ir al lugar, que se sienta más aislado, podemos ver que lo vemos más triste, como más encerrado en sí mismo, se aísla, pero frecuentemente aparece como no quiero ir a ese lugar, invento algo para no ir cuando el adulto no responde, digamos, ¿no? Y si es más grave, doctora, pueden aparecer como otros signos así como más concretos y alarmantes, no sé, una pérdida de control de esfínteres, problemas de alimentación o ese tipo de cosas, ¿puede aparecer? Sí, sí, sin duda que sí, hasta obviamente vemos después muchos signos de ansiedad o de depresión, o incluso personas que llegan a querer quitarse la vida, digamos, cuando las situaciones son muy extremas, o la persona se siente muy vulnerable ante esa situación y siente que no tiene salida, digamos. Eso me parece que es lo más difícil porque las sensaciones es como no sé cómo salir de esto porque nadie ayuda, digamos, ¿no? Ni los adultos, ni las personas que están al lado mío, ¿no? Entonces es una situación de mucha soledad y desesperación, digamos. La que... Y este deseo, por ejemplo, ya cuando uno no puede contener más la situación que está viviendo, el deseo ya descontrolado, ¿no?, de querer quitarse la vida, es independientemente de la edad que tenga, digamos, el cerebro humano, digamos, funciona así, o sea, o la persona, o esto que usted decía, que vos decía de la ansiedad, de la depresión puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sí. Podemos ser conscientes, digamos, muy claros en eso. Sí. Obviamente las ideas de muerte generalmente aparecen más en la preadolescencia o en la adolescencia, pero porque los niños a una edad todavía no están muy conscientes de la muerte, lo que es la muerte y demás, entonces por una cuestión evolutiva no es lo mismo la muerte a los 7 años que a los 12 años, digamos. Por eso generalmente los niños pequeños tienen más estos síntomas, a veces pérdida de control de esfínteres, dificultades para dormir, aislamiento, dolor de panza, dolor de cabeza, se enferman mucho realmente. Empiezan a hablar como bebés. Hacen como una... Un retroceso. Ahora, ¿el bullying también le afecta en el aprendizaje al niño? Ahí también puede ser un patrón indicador.
Puede bajar el rendimiento escolar, pero no, o sea, no el bullying directo, sino toda la situación emocional que lleva, digamos, tener el bullying, vivir eso, digamos. Es decir, si yo me siento angustiado, me siento deprimido, no quiero estar en este lugar porque la persona que está sentada enfrente me hace bullying y bueno, probablemente mi rendimiento escolar sea muy malo o no tan bueno como se espera, digamos. Claro, y puede pasar también, como hemos visto que es de público conocimiento, gente que ha sufrido bullying, que pasa a ser víctima victimario y hace, hace como un despelote, como decimos acá nosotros, ¿viste? Y entra con un arma al colegio y mata a 3, 4 personas, mata a un docente, mata a una mamá, un papá, un hermano. O sea, podemos pasar de un extremo a otro en cuestión de segundos, ¿no? Sí, no sé si iría segundos, me parece que es una persona que Claro, viene acumulando. sufrió, viene con un proceso y bueno, es el desenlace que que puedo hacer, obviamente no justifico eso, pero No, me por parece que supuesto. son, no sé más cómo resolver esto, bueno, esta es la única forma que encuentro, digamos. De pedir auxilio, ahí si se quiere, digamos, ¿no? Ahora, el Totalmente. bullying aparece, no es muy lejano el tiempo en que apareció la palabra bullying, porque eh, yo ya tengo años de vida y en mi época no se decía bullying, sino mirá que ven allá el inspector de Laguna porque tenía un pie más corto que el otro, entonces venía como fondo, playa, esa era una forma. Después mirá el gordo, mirá esto, mirá lo otro, o mirá el disco, eran palabras que nosotros... Y era tan hiriente que la persona, yo me acuerdo que yo tenía amigos que no querían ir a las reuniones porque decían, no, yo no, después nomás muchachos nos juntamos, claro, él tenía un defecto que tenía un lunar muy grande en la cara y en las reuniones de colegio que hacíamos en la secundaria, no quería ir él, entonces vos decías, wow, y ahora con la palabra bullying vos asociás y en el retroceso del tiempo nos damos cuenta que hoy este muchacho fue fracaso de él haber asumido el rol de lo que los otros le hacían ver como personaje no adecuado para estar en el sistema social. Y eso tiene miedo de que ocurra ahora, gracias a ustedes, los médicos, y que han descubierto la palabra bullying, muchos chicos son recuperados a tiempo. Sí, creo que es algo que existió siempre, siempre existió, ahora le pusimos un nombre, Sí, digamos, ¿no? para hacerlo más visible y hay mucha más concientización, digamos, Ujú. pero creo que la diferencia es que eso podía ocurrir, vuelvo a decir, en una reunión y no alguien sube una foto y todos te empiezan a Exacto. comentar. Ahora Claro, está más fácil. porque, Hay más claro, acceso, porque digamos. hasta el que me da me gusta es cómplice, ¿no? Exacto. Exactamente, y aparte que como no termina en la escuela, volvés a tu casa y te sigue el bullying, Exacto. digamos, Claro. ¿no? Sigue en las Claro, redes, antes- sigues en el celular. Antes vos volvías a tu casa y te sentías pasaba? resguardado, ibas a otro lugar, Así es. ibas al club, te juntabas con gente que te hacía sentir mejor. Ahora en el celular es como si te siguieran todo el Tal tiempo cual. y ahí está creo yo, la magnitud a la que llega, porque es como todo el tiempo recibir agresión. Bueno, ahora gracias a Dios está penalizado eso, así que ya hay alguien que se preocupó y se ocupó, y yo creo que lo que están haciendo acá en Leo Marití también están visibilizando algo que estaba muy bajo la alfombra, y eso es importante destacar también. Doctora, una persona que sufrió bullying, digamos adolescente, hablemos de la etapa de secundaria, ¿no? Que es donde por ahí se hace más visible, donde por ahí las noticias son como más frecuentes, digamos. Hizo su proceso, pudo resolver la situación de bullying, pero después eso, si no hay un tratamiento, no hay un acompañamiento psicológico, digamos, a un trecho de su vida, puede traer consecuencias a futuro, ¿no? Esto de no poder desenvolverse, no sé, en lo académico primero, después si va a la facultad o en lo laboral también, eso puede quedar secuela en el tiempo. Sí, va a depender mucho del proceso que haga la persona, si hace realmente un proceso o no lo hace, y creo que también influye mucho si lo apoyaron o no en ese proceso. A lo que voy es, si nunca nadie se dio cuenta que sufrí bullying, mi papá no se dieron cuenta, mis amigos no se dan cuenta o no me defendían, ¿no? Como esa persona se siente mirada o cuidada, también me parece que impacta en sus próximos vínculos, digamos, ¿no? Por supuesto que puede afectar el autoestima, tener como inseguridad ante ciertas situaciones, depende hacia dónde vaya orientado el bullying.
si va orientado, por ejemplo, hacia lo físico o hacia el peso, lo que fuera, hay muchas, mayoría mujeres, que después la vemos en el consultorio con un trastorno alimentario, entonces sí, puede tener un montón de consecuencias que lo pueden acompañar a lo largo de la vida, no, va a depender de la persona, pero este impacto, digamos, en su autoestima y en cómo se ve a sí mismo me parece que es muy importante. ¿Y hay, el bullying discrimina sexo? Es decir, el hombre sufre más, la mujer sufre más, o ahí no sé, en cuanto a, desde tu lugar como médico, digamos, cuando recibís consultas, ponele, porque no sé si hay una estadística de eso, no desconozco, no lo averigüé. Uh-huh. Si por ahí hay como, no sé, por ejemplo, no sé, el autismo se ve más en varones que en mujeres, y si el bullying se ve más en varones o en mujeres, así como una comparación. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. La verdad que estadísticamente yo tampoco sé. Por lo que trato, me da la impresión que sucede en los dos. Parejito ahí. Sí, por ahí tal vez son diferentes las formas en que se da el bullying, porque por una cuestión social, digamos, generalmente el género masculino va más hacia la agresión física, tal vez, sí, a los golpes, a esa parte más de violencia, y tal vez hacia las mujeres es más fotos, decir, opinar sobre el cuerpo, opinar sobre sus vínculos, es una tendencia lo que estoy diciendo, no siempre claro. Sucede, pero generalmente los varones sufren más violencia física y la mujer como más de lo verbal o de ese tipo de agresiones más masivas, digamos, ¿no? De hecho, estético también. Claro, bueno, vemos muchos casos de adolescentes que le envían una foto a un chico y esa persona lo viraliza, o eso es más frecuente en las mujeres y en los varones más la violencia, digamos. Perfecto, es interesantísimo, mucho como para ir sondeando, para ir viendo y preguntando, porque se me viene, por ejemplo, en algo que a María y a mí siempre digo, nos interpela, porque nosotros estamos transitando el autismo y también la discapacidad, porque Renata tiene epilepsia. Pienso, por ejemplo, en los papás que sufren bullying, digamos, desde el lado de no sé, vamos al supermercado o vamos a algún lado y el nene, no sé, hace un berrinche, o el nene se ve diferente y ya la sociedad te mira diferente. Eso también para mí puede ser como una manera de hacer bullying, porque vos como que separaste, digamos, a esa familia del lugar donde nosotros estamos, o pasa en el entorno también, no sé, de amistades si se quiere, ¿no? Dejo de invitar a esa familia porque viste que el nene no se queda quieto, viste que el nene esto, o siempre no pueden. Pienso en esas cosas y si uno se pone a analizar, como que siento un poquito el dolor que podría llegar a sentir una persona o un joven, digamos, que sufre bullying. Ahora me quiero meter un poquito en la parte educativa, ¿no? En este rol que por ahí pueden tener los docentes y aquellos que tienen a cargo a niños y jóvenes. El rol que ellos tienen es muy importante, ¿no? Porque es, como se dice, ¿no? Desde antes, la escuela es la segunda casa. Entonces nos movemos, son 4 horas en un lugar y después el resto del día estamos en nuestra casa. ¿Qué tan importante es que se involucre los profesionales de la educación, digamos, en cuanto a esto? Sí, coincido que son muy importantes. También creo que hay muy poca formación en eso. Muchas veces, no digo de todas las escuelas, pero muchas veces, bueno, que se arreglen de la escuela para afuera, como no tiene que ver con algo pedagógico, arréglenlo entre padres o que se arregle de otros modos. Y hay escuelas que sí, que están muy comprometidas y que hacen concientización y demás. Me pasó con un paciente que me comentaba que después de algún episodio de los graves que estuvieron ocurriendo, pueden ir a la escuela con una carpeta y un lápiz, o sea, no pueden llevar mochila por una cuestión de seguridad. Y él me decía que le pareció un montón, como si estuvieran presos y van con su carpeta y su lápiz y no pueden, no sé, llevar un pañuelo o lo que sea que quieran llevar en una mochila. Entonces creo que nuestras formas de intervenir son como muy drásticas, ¿no? Como, bueno, no lleven nunca más mochila, digamos, como parece que la persona no puede llevar otra cosa, digamos, en el bolsillo. Claro.
Cámbienlo de escuela, que vaya a otra escuela, digamos, que haga, escuché de una escuela, bueno, que haga la escuela domiciliaria en la casa, bueno, pero lo cambiamos de turno, ¿no? Como la solución generalmente suele ser más aislamiento, Sí. andá Claro. a salud mental, andá a psicología, tratalo, ¿no? Como, y ahí creo que es muy importante que se formen en cómo intervenir en esas situaciones. Porque obviamente lo que le pasa a la persona que vive bullying es que no quiere exponer hacia los adultos porque siente que va a ser peor la agresión. Entonces, Claro. cuando se anima a decir lo que todos le decimos, decirle a la señora lo que está Se encuentra con pasando, esta respuesta de... es defendete. Bueno, ya lo voy a hablar con él, bueno, cambiate de lugar, bueno, como entiendo que va a haber muchos profesores y maestros que sí se sientan, pero creo que nos falta mucha formación de cómo intervenir en esos momentos a los adultos, digamos. Entiendo que los profesores tienen otras tareas, pero hoy la parte emocional y vincular cada vez nos estamos dando cuenta que es importante en las escuelas. Es decir, ya no podemos ir a aprender lengua matemática y hay cuestiones de las emociones que tienen que meterse ahí adentro del plan educativo, digamos, porque no se nos están yendo muchas cosas de las manos. Ahora, yo creo, opinión nada más, yo creo que los docentes tendrían que tener un grupo pedagógico, atención psiquiátrica y psicológica para poder descargar sus emociones con esos profesionales para equilibrar un poco ellos el tratamiento que tienen con los alumnos, porque a lo mejor se desborda su emoción, digamos, de conducta contra esos chicos y a veces se le va la mano en hacer acciones que después se arrepienten cuando están fuera del aula. Yo creo que necesitan también descargar ellos cosas para poder ir más tranquilo a enseñar, porque creo que esa carga emocional es muy fuerte para un docente. Sí, supongo que los docentes están atravesando un montón de cosas económicas y demás cuestiones que le ocurren a sus cuestiones personales. Tampoco sé si hay tanto oferta de personas que capaciten a los profesionales o a los profesores, a los maestros en esos momentos. Entonces, me da la impresión que se quedan un poco solos y que no tienen las herramientas. A veces no es falta de ganas o de predisposición, sino es que realmente no sé cómo hacerlo. Sí. En muchos colegios está el gabinete, que el psicopedagógico en la mayoría está, que hay un psicólogo, un psicopedagogo. Y bueno, en esos yo creo que debe haber talleres, escucho cada tanto que lo hacen, pero bueno, evidentemente todavía nos falta. Claro, porque tampoco ni hablar en poder capacitarte, digamos, después del laburo, ¿no? Esto de poder pagar algo también es costoso, se llama la formación. Y es agregarle algo más. Y es agregarle algo más al docente porque estuvo también. La profesora esta del SER estuvo acá y ella quería que se integre un grupo de apoyo de psicólogos para ellos, los docentes, porque ellos necesitan, pero la directora le da como que no hay problema. Entonces yo creo que se tiene que empezar a tomar con conciencia esto que usted está marcando, doctora, que es muy importante la evaluación al docente, así como hacen evaluaciones de conducta dentro de la policía, también tiene que haber este tipo de acción con los formadores de futuro de los niños, porque el niño va totalmente vulnerable a enfrentar algo que el padre le dice andar a la escuela y tiene que ir, después el docente tiene que tratar de llevar al conocimiento de ese niño, pero con una conducta y una voz tenue, ¿no es cierto?, que el chico trate de entender, no de tener miedo al docente. Porque yo me acuerdo, en la época nuestra de chico, a nosotros nos enseñaban con un puntero, entonces, ¿qué? Llegábamos a la escuela y teníamos que aprender ese si no nos metían un puntazo. Pero eso fue cambiando, pero hoy tenemos algo más fuerte que el celular, entonces el chico está haciendo preguntas a una inteligencia artificial y no escuchando al docente para poder acaparar información. Sí, yo creo que las cuestiones, bueno, por supuesto que el miedo nunca enseña nada, ¿no? Entonces, que te castiguen porque no sabes es una cosa horrible. Creo que es difícil la situación de los profes, los maestros hoy en día, porque creo que hay mucho desprestigio también y los padres van mucho como
hay mucha confrontación, me parece que la cultura antes era más de el profe o el maestro enseña y todos respetamos esa palabra. Ahora es una palabra muy cuestionada, muy juzgada, entonces estimo que no debe ser nada fácil tampoco ese rol. Por eso digo, no me parece que sea culpa de los profes, sino de toda una sociedad donde ellos están metidos, digamos, y que por ende la responsabilidad de formación me parece que está. El asunto es si se lo están brindando, ¿no? Porque también a veces decimos, bueno, ellos son los profesores, el colegio lo tiene que resolver y a veces el colegio no se formó para ciertas cosas y ahí es cuando trabajamos articuladamente los profesionales con el colegio. Qué tema complicado y interesante, digamos, porque yo pienso, se me viene a la memoria, ¿no? Todos estos eventos que fueron de público conocimiento este mes y los meses anteriores, donde se pierden vidas tan jóvenes, digamos, por justamente esto, ¿no? La falta de compromiso también, de atención sobre todo, porque vos nos decías, Doc, esto de las señales que dan los jóvenes que son, si uno se pone y se sienta a trabajar con su niño y a hablar, lo puede captar ahí como rápido y empezar un proceso de acompañamiento y de diálogo para que mi hijo pueda decirme, verdad, me está pasando esto y necesito resolverlo. Y a veces el trajín de la vida nosotros estamos viviendo a 120 kilómetros por hora, digamos, es, hola, ¿cómo te fue? Bien, me senté a comer, me acosté y me fui a trabajar de nuevo. No nos está permitiendo como esta relación de familia, ¿no? De padre e hijo que es tan importante, o de familia del núcleo, sí, hablo mamá, papá y hermanos, hijos, o que yo pueda hablar con mi hermano también, o que yo tenga, esto que decía Eduardo, que está bueno, ¿no? Que yo tenga también la confianza de poder acercarme a mi docente y decirle, esto me está pasando, digamos. Y a veces recurrimos o caemos en manos equivocadas y hablamos con personas que por ahí sugieren cosas que no son tan buenas, digamos, y empeoramos la situación. Entonces, yo hoy cuando pensaba en el programa que íbamos a llevar adelante, y esto, de la gente que nos va a estar escuchando y que después va a ver el programa, qué importante, Eduardo, esto de un tema que es muy sensible, que a nadie le gusta hablar. Y hoy la doc decía, ¿no? A veces yo no quiero exponer lo que es mi hijo, por ejemplo, y a veces capaz es necesario, digamos, empezar a trabajar y evitar que estas cosas pasen a mayores. No solo por mí, digamos, sino por mi hijo. O sea, primero mi hijo, digamos, ¿me entendés? Y después la víctima también. Porque si yo soy el papá del victimario, soy responsable de la víctima también, digamos, en algún punto. Porque yo tengo que evitar que mi hijo siga lastimando a otra persona o a otras personas. Totalmente. Perdón, Leo, sí, te no, está interrumpir. A veces lo que antes se llamaba como el obediente, digamos, es lo que hoy tendríamos que empezar a cuestionar, digamos, ¿no? Porque la enseñanza era muy autoritaria. Por ejemplo, lo tenés que hacer porque yo te digo que lo hagas. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo te digo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy la docente, y porque sé y porque te lo digo, ¿no? Como que no había una justificación de por qué la conducta era esa. Entonces, hay muchas cosas que uno escucha, repite, ¿no? Porque sí, porque te digo, y no hay un juicio crítico de la otra persona de decir, bueno, yo voy a hacer esto porque es bueno para mi salud, porque el día de mañana voy a aprender, digamos, no hay una explicación de por qué se hace lo que se hace. Y el peligro de eso es que nosotros podemos ser la autoridad de nuestros hijos un tiempo, hasta claro. que sean adolescentes, y después la autoridad pasa a ser un par. Es decir, los famosos líderes de los grupos, Claro. que van a ordenar qué vamos a hacer en el grupo, digamos, ¿no? Porque sabemos que en los grupos hay ciertas personalidades de liderazgo. Si el liderazgo está buenísimo y bueno, de repente dicen, bueno, vamos a concientizar sobre el bullying, estaría bueno, pero si el líder del grupo dice tenemos que ir todos contra él, bueno, yo quiero un hijo que diga que sí sin importar lo que va a pasar, o quiero un hijo que diga sí, bueno, che, pará, pero si yo hago esto va a pasar esto, a la otra persona le va a pasar esto u otro. Claro. Entonces, si vos querés que tu hijo diga sí, y bueno, dale, vamos a pegarle todos a este porque el líder lo dice, y bueno, continuemos diciendo que sí porque yo lo digo, pero me parece que tenemos que formar personas que piensen,
Y eso es tiempo. Bueno, pero ahí está lo que usted dijo hace un rato, doctora, es la falta de información y educación. Pero yo creo que el efecto que viene, dominó para el niño, viene de la familia. Si la familia porque acá hay que ser realista también en la sociedad que vivimos y convivimos. Nosotros tenemos una sociedad dividida en tres: el pudiente, el trabajador y el que necesita. El pudiente es el que cree que está arriba de todo, entonces el hijo de él hace lo que él quiere y es permitido todo lo que el chico hace y hay que hacer lo que el chico dice. El trabajador es el que está esperando que no lo eche el pudiente, entonces tiene que limitarse a hacer cosas o evitar ser sometido a ciertas cosas. Y el necesitado obviamente es que acepta las dos reglas, pero yo creo que acá lo que está pasando es que subestiman tanto en el tema del autismo que estamos hablando, porque fíjese lo que pasó el domingo. El domingo en el evento que se hizo acá en el Domo, se mostró a un niño autista campeón de baile y nadie podía creer. Y aplaudieron 7 todos. años, Sí. campeón de baile de malambo y salsa. Entonces Auti. voy a decir, pero pará, ¿qué estamos haciendo? Estamos subestimando algo que no conocemos. Por eso es lindo lo que usted dijo, hay que informar, a conocer y por supuesto empezar a integrar también cosas que estaba antes fuera por falta de conocimiento, no porque tenía otro tipo de conducta. Y a veces el liderazgo, yo creo que se manifiesta en las personas que realmente permiten que los demás avancen y él, como sabe, permite acompañar. Es el verdadero líder. En cambio, aquel que es el dirigente social, por decir así, que nosotros como ejemplo tenemos muchos y hoy están presos, uno agarra y dice, pero ¿por qué tenemos que hacer lo que otro dice si ni siquiera sabe lo que estamos haciendo? Y se suman por dos necesidades, por plata o por condiciones X. Entonces yo creo que lo que usted está marcando, doctor, y me parece muy bien, es que hay que empezar a formar a niños desde el inicio, desde el jardín. Mirá, portate bien, respeta a tus compañeritos, está esto, y después también el diálogo cuando viene el jardín. A ver qué hicieron hoy, empezá a hacer lo que se hacía antes, a ver tu cuadernito y a ver qué aprendiste. Pero hoy llega el niño a la escuela y sale y se va, y el padre ni siquiera se enteró que llegó. Sí, creo que, bueno, obviamente ahora estamos hablando de la parte más emocional, obviamente que toda la cuestión económica de la sociedad influye mucho en el tiempo que uno puede pasar con los hijos, digamos, no es lo mismo hoy que hace 50 años atrás, claro, que trabajaba uno, o era distinta, digamos, la sociedad. Hoy creo que los papás están mucho tiempo trabajando, llevando, trayendo, haciendo medio de Uber, diríamos, ¿no? Como llevando las actividades, y hay poco tiempo de estar, de estar con todas las letras, de preguntar, de hablar, de darle valor a la opinión de los hijos, digamos, ¿no? Decir, bueno, obviamente no puede decidir tal vez todo en su vida, pero hay cosas que puede decidir, darle opciones de que elija, contarle nuestras cosas, obviamente no problemas que ellos no puedan resolver, pero mirá, hoy en el trabajo me pasó esto, ¿qué opinás de esto que me pasó? Bueno. ¿Qué hubieras hecho vos? Bueno. Después vemos si la sigo o no lo sigo. Mirá, vamos a hacer tal cosa, ¿vos qué opinás de esto? ¿Qué te hubiera gustado? Pero para eso tiene que haber un diálogo, si no somos, como les decía, un interrogatorio en donde yo pregunto, vos respondés, yo pregunto, vos contestás, y obviamente a nadie le da ganas de contarle nada a una persona que está diciendo, ¿con quién fuiste? ¿Y a qué hora volviste? ¿Y qué tomaron? ¿Y con qué fueron? Sí. 3 preguntas, ya estaba, me di vuelta y me fui, digamos. Distinto si te invito a decir, che, mirá, me pasó esto, te cuento lo que me pasó hoy, ¿no? Como lo estamos involucrando en nuestra conversación. Lo traigo primero y después lo llevo hacia donde yo necesito saber, ¿no? Exacto. Arrancamos un diálogo. Bueno. Sí, sobre todo porque si ni siquiera, digamos, nosotros como padres no le damos valor a la palabra, ¿por qué tendría otra persona que darle valor a lo que él o ella está diciendo, ¿no? Entonces, siempre digo, la prevención es esa, digamos, tener una conversación fluida con un hijo, porque ahora estamos, muchas veces, el estar es, bueno, te llevo o te compro eso que vos querés, o estamos mucho y después no estamos porque ya no tenemos tiempo, entonces como que, bueno, es un ratito, pero rápido porque estoy apurado, ¿no? Como que no hay un involucrarse. Yo no digo que los padres estén 24 horas, obviamente no pueden hacerlo, pero a veces 15 minutos de estar
sentado haciendo algo en conjunto, Sino con el antes de celular. 3 horas los dos sentados, cada uno mirando el teléfono. Ahora, Totalmente. Sí. Esto O hace... que el día de mañana yo tenga que estar con mi hijo, no sé, en una sesión de psicología o viéndole cómo me lo llevan preso, digamos. Ahora, esto nace con el ciber. ¿Se acuerda el ciber? Lo usaron como niñera cibernética. Agarraban al niño y lo tiraban 2 horas ahí y ellos hacían su cosa. Y ahí empieza la evolución tecnológica del descuido de la conducta del niño a futuro y formar un chico. Porque si usted va a retroceder al tiempo del ciber, del inicio de esa tecnología, hoy un chico de aquella época tiene 20 y pico de años. Y ahí es donde vos te das cuenta que ese chico no está formado para estar dentro de una sociedad que exige cosas que necesita la evolución en el tema de médico, ingeniero, lo que sea. Están en otras cosas, están en un mundo virtual, en un mundo paralelo. Y yo creo que lo que usted dice es cierto. Todo depende del inicio de ese tiempito que vos le das a tu hijo para enseñarle a pensar, porque el chico no piensa, acciona, porque le compró un juguete así, el tipo no piensa que el padre le costó ir a comprar, la madre le costó ahorrar. O sea, yo creo que pasa por ahí, sería a lo mejor. Doc, la pregunta que yo te quiero hacer es, yo como papá, porque en algún momento nos va a tocar, y aquellos que tienen papás que son chicos también, ¿cómo yo puedo encarar esta conversación con mi hijo? Que está comenzando la escuela, o que me contó, papi, vos sabes que hoy fui al baño y vi cómo Pedrito le pegó a Juan. ¿Cómo yo puedo encarar una conversación, digamos, sobre bullying con mi hijo? ¿Cómo puedo empezar a abrir esa puerta? Para no ser tan directo, digamos, porque también eso, no sé, puede asustarle a mi hijo, o si le lleno de información a lo mejor también no sirve de nada. Yo creo que, como venimos diciendo, digamos, a una persona que fue criada en un ambiente donde no existió violencia, le resuena la violencia. Es decir, si yo nunca vi que se pegaran mis papás, ni me pegaran a mí, es más probable que uno diga, che, papá, pasó esto. Rarísimo, digamos, se pega a la gente, digamos, ¿no? No es algo que yo conozco, distinto si están acostumbrados y naturalizan. Y a veces yo creo que va a depender de cada persona esto de decir, bueno, contame sobre tu amigo, qué onda, cómo es que hacen y demás, y ver los tratos que tienen entre amigos también. Ahora está como bastante de moda, lamentablemente, insultarse mucho, pegarse, como algo muy del juego, Claro. pero está muy naturalizado. Y a veces uno puede usar también alguna situación, digamos, che, ¿viste lo que pasó ahí? ¿Qué pensás? ¿Pasó eso alguna vez en tu cole? ¿Lo viste? ¿Qué onda? O una peli, a veces miramos una película y hay algo que, che, ¿qué pensás de lo que pasó en la película? ¿Qué opinás? ¿No? Como a veces poner como un puntapié externo que no sea Claro. interrogar, sino bueno, una peli, un cuento, un libro, hay un montón de cosas para introducir el tema. Digo una película porque generalmente miramos un montón de películas. Y ahí me parece que está bueno para abrir la conversación. Pero si solo vi la película y me quedé callado y no pregunté nada, bueno. Claro. La pregunta de hoy al niño es, che, ¿viste lo que está pasando en tal lugar? ¿Te llevan armas de fuego los chicos en la mochila? Que ese también está ocurriendo, un efecto dominó muy fuerte, fue eso. Sí. Y nació todo en las redes sociales. Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, mi hijo me cuenta, ¿no?, esta situación, mira, papi, hay violencia en la escuela, qué sé yo. ¿Y quién es? No, y yo le conozco al papá de ese niño. O sea, yo como papá, está bien que me involucre, decirle, pero hoy hablo con este papá, le digo, che, tu hijo te comentó, a mi hijo me comentó que está pasando algo y estaba tu hijo ahí. ¿Está bien que yo como papá me involucre así? ¿O busco un tercero? ¿O cómo puedo ahí yo encarar? Bueno, Porque ahí no entra sé esto de si- querer involucrarse, ¿no? si me siento capacitada para decir está bien o está mal, digamos. Pero creo que uno va conociendo a la persona que tiene Claro. enfrente. Hay con personas que uno, bueno, puede establecer un diálogo y hay gente que es súper cerrada, que no te va a escuchar, digamos, pero me parece importante que también como adultos nos hablemos y nos conversemos. Después, bueno, no sabemos qué va a venir del otro lado, pero sí me parece responsabilidad de los adultos también, por lo menos, che, mira acá, fíjate acá porque hay algo que no está bueno, pasó algo que no está bueno. Porque si no, pasamos a ser cómplices. Claro. Todos sabemos, pero nadie dice, nadie habla, nadie cuenta y la situación se perpetúa, digamos.
Sí, y ahí empezamos con esto que vos decías, ¿no? Empiezan a aparecer. No, pero hay algo que está haciendo mucho ruido, lo que dice la doctora, que el otro día entrevisté chicos jóvenes acá, que directamente ya están en la nueva generación que no quieren más hijos, ya no quieren más esta situación que están o que han vivido ellos de chicos. Entonces lo que prefieren ahora es tener una mascota y se está generando, y eso ya hay estadística, la falta de natalidad que hay. Entonces vos decís, wow, ¿de dónde estamos yendo? Oh, complicado eso también. ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona, digamos, que está sufriendo bullying si no soy miembro de la familia? ¿Cómo puedo acompañar? Está bueno, si yo no soy de su ambiente, digamos, ni escolar ni familiar, soy un vecino que empezó a notar que ese niño que me pasaba todos los días por mi casa y me decía, hola, hola, y ya dejó de hacerlo. Hablo con mi entorno familiar y digo, che, viste que Pedrito ahí, mi vecino, está como, ¿será que le pasa algo? ¿Será que está enfermo? Está bien también, así yo como esto que estamos hablando, me involucro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué puedo hacer como para iniciar una ayuda para esa persona, niño o adolescente? Bueno, creo que importante es saber si, o sea, si esa persona tiene un vínculo y nos va a contar o no lo que le está Claro. sucediendo. Si somos alguien que no frecuenta, lo más probable es que no nos cuente. Pero siempre me parece importante, obviamente si tiene cercanía con nosotros, mostrarnos disponibles, ¿no? Como, che, ¿no te está pasando algo? No, bueno, si lo querés hablar en algún momento, estoy disponible, si necesitas algo, llamame, ¿no? O sea, hay como cosas que parecen obviedades, pero no es lo mismo escuchar, me tenés, te escucho, Claro. Lo podemos hablar con tus papás si querés, hay algo que querés que te acompañe a contarles, ¿no? Como hay cosas que niños o adolescentes no se animan a hablar con los padres y necesitan de un otro que haga, digamos, De puente claro. para hablar con ellos. Obviamente, si somos adultos que no somos los padres, creo que no hay que saltearlos, digamos, ¿no? Claro, Que claro. los padres se puedan comprometer y darles la información que tenemos. Si vos no sabés hablar con tu hijo, si vos no podés, llevarlo con un profesional, capaz le cuenta, ¿no? A abrirte de otra forma, o andá vos y asesorarte con un profesional, cómo podés saber lo que le está pasando. Informar, creo que sería la... Informar, es lo prudente, digamos. Sí, sobre todo si uno no sabe, obviamente, la situación, ¿no? No, sí está bien. Otra cosa que por ahí yo quería entrar un poquito es, no sé, yo tengo un niño o un joven, ¿no? que es el victimario y lo estoy llevando a la consulta médica y estamos trabajando, estamos descubriendo y todo eso, y llega un momento, yo como padre, digamos, que el profesional le va a decir, mira, acá tenemos que hacer algo concreto, no sé, eh, podemos empezar un poco de medicación también, como para que el chico empiece a bajar y eso. Y ahí quería entrar, no mucho, porque ahí hay mucha información para dar, doctora, ¿no? Pero si seguramente va a haber papás que están escuchando y esto queda grabado, ¿no? De siempre que se habla de medicación en cualquier aspecto, no es malo nunca, digamos. Siempre el médico tiene su razón, ¿no? O sea, siempre va a fundamentar que hay una cuestión, digamos, Sí, por supuesto. necesaria para... Obviamente, suponiendo que los profesionales lo estamos haciendo bien, ¿no? Que es lo que intentamos. Claro. Lo que sucede con relación a la medicación es que el profesional tiene que hacer toda una evaluación, ¿no? Siempre se intenta primero con psicoterapia o con otras herramientas que se le puede dar a la persona, y de ahí, si el profesional lo considera, se decide iniciar un tratamiento farmacológico, siempre pensando en lo que es más seguro para el paciente, lo que está probado para su edad, explicándole tanto al paciente como a la familia para qué, con qué va a pasar, qué puede suceder, cuáles van a ser los controles, como mucha información, incluso chicos, digamos, Claro. según la edad que pueda entender, siempre se le explica. De hecho, muchas cosas que yo me río en el consultorio, mis pacientes saben mucho más de la medicación de lo que yo a veces quisiera. Me decían, vos me dijiste que esto podía pasar y me está pasando. Bueno, los nenes, ya tomé mi risperidona. Bueno,
saben mucho y bueno, y ahí nos ponen en jaque también a los profesionales porque terminan sabiendo un montón de cosas donde hay que trabajarlas. Y en este proceso de medicación, por ejemplo, a veces son periodos cortos, digamos, como una vez que empezamos a controlar la situación, después retiramos y por eso yo pregunto siempre sobre medicación cuando tengo la oportunidad, porque es una pregunta recurrente, ¿no? En el ambiente nuestro, esto se habla mucho de medicación, que no siempre es prolongado, no siempre es permanente, ¿no? Si hay un tiempo nomás y después, por supuesto que se quita y le vamos suplantando con otras cosas, no sé, con terapias, un poquito de deporte y empezamos a abrir un poco más el abanico, digamos, de posibilidades para dejar de la medicación a razón de ver que el paciente empezó a mejorar, digamos. Sí, siempre existe un tiempo, generalmente hablamos de 1 año de tratamiento o 1 año de estabilidad del paciente y ahí se reevalúa. Obviamente es algo que se está evaluando constantemente, cómo el paciente responde, cómo le va con la medicación. Sí es importante que yo siempre digo que uno confíe en el profesional que tiene enfrente. Si lo que te está diciendo te genera pregunta, te genera duda, y preguntarle a otro. O sea, y hasta que encuentres la persona que te dice algo y vos sientas seguro con eso que te está diciendo, digamos, que no es fácil. Yo siempre invito, ¿quieren hacer una interconsulta? Hagan interconsulta, la gente tiene que preguntar y tiene que ir y tiene que sacarse las dudas. Y sobre todo el mito de que a los psiquiatras nos encanta medicar. Nos dedicamos a eso, no quiere decir que querramos que todos los pacientes estén medicados, solo el que lo necesita, por el tiempo que lo necesita y en la menor dosis efectiva posible, digamos. Hay una palabra que yo detesto que es dopado, es algo que a mí me pone muy mal. Sí, porque creo que no bajo ningún punto estudié para ni sedar ni dopar a alguien, digamos, es como... Quiero que sea la persona que puede ser sin todos esos síntomas, digamos, ¿no? Que esté lo mejor posible. Creo que a eso vamos con el tratamiento farmacológico. Sí, porque es lo primero que piensa una familia, ¿no? Cuando se habla de medicaciones, no, porque van... No, ¿qué pensamos? Porque a nosotros nos pasó. Bueno, para los que nos están viendo, Vicky es la psiquiatra de Renata, ¿no? Y nosotros siempre que hay ajuste de medicación, que lo hace ella, ¿no? Siempre, con su neuróloga, siempre preguntamos, y es una profesional que explica un montón y que te dice... Se toma el tiempo. Y acá con ella presente, yo siempre me tomo un momentito para hablar a los papás, ¿no? De que cuando uno va a la consulta médica, cualquier profesional, estamos hablando con el que va a ser responsable de la salud de nuestro hijo. Entonces, el médico siempre va a responder. Siempre, cualquier duda, cualquier consulta, porque a veces debería, porque a veces digo, no, pero ¿cómo le voy a preguntar si es tonto? Y no, porque el médico puede tener su mirada también, digamos. Entonces, la medicación no es mala, no siempre es mala, y esto que decía la doctora, ¿no? Con profesionales que estén capacitados, ¿no? Porque hablamos, doctora, en las entrevistas anteriores sobre la cantidad de oferta que hay de curaciones mágicas en internet ahora, ¿no? Entonces, ¿te acordás que hablábamos, Eduardo, de esto de hay que tener cuidado de la información de dónde uno saca y qué es lo que le va a suministrar al niño y no, digamos, que tengamos presente eso para evitar conflictos, digamos, a futuro que después para el profesional va a ser como difícil de resolver. Sí, algo que siempre le digo a los papás es, si notas este efecto de sedación o que está muy dormido, quiere decir que la medicación está mal, porque no es un niño. O sea, un niño no tiene que estar durmiendo todo el día, un niño no se tiene que dormir en la escuela, entonces me tenés que avisar porque algo está mal. La idea es potenciar la parte positiva de la persona, que se sienta lo mejor posible, pero bajo ningún punto la sedación, ni que sea una persona que esté todo el tiempo sentada, porque no es calidad de vida, digamos. Sería un zombie prácticamente. La sedación es para la cirugía. Exacto, yo no cedo personas. Ahora, le hago una pregunta, doctora. El efecto de, como papá, vivir con esa patología del niño, hablemos del autismo, hablemos de cualquier otra patología neurodivergente, afecta emocionalmente, eso produce un estrés muy fuerte en los padres,
puede llegar a tener problemas de ataque de pánico? Yo creo que hoy Leo decía algo re importante del acompañamiento de la familia. A veces es difícil para nosotros cuando tratamos a un hijo, lo intentamos a veces bien y a veces no tanto, acompañar a la familia, digamos. Cuando un hijo tiene sea una discapacidad, una condición o está atravesando en este periodo algún problema, no está, digamos, atravesando el niño, está atravesando la familia, el núcleo familiar atraviesa todo el tratamiento. Creo que es fundamental el acompañamiento a las familias. Esto que decía Leo, de bueno, capaz una familia ya no siente que la acompañan de la misma forma. Podemos decir ataque de pánico, podemos decir dificultades para dormir, podemos decir sentir el ánimo bajo, tener momentos de sub y baja, porque cuando mejora estoy bien, pero cuando de mejora estoy mal, digamos, entonces es como una montaña rusa de emociones, donde los profesionales intentamos acompañar, a veces bien, a veces no tanto, y si no, invitamos a los padres a que tengan su propio espacio, digamos. Y lo último que quería decir, esto Leo que vos decías, que hablamos de bullying y de discriminación. En el caso del autismo, yo veo que son más los adultos los que tienen el problema con los niños o con las familias que los niños, que los pares. Porque yo lo que veo en el consultorio es que los pares integran. O sea, vení para acá, vamos a jugar a esto. Lo escucho de los comentarios de sus compañeros, no, a él le cuesta un poquito prestar atención, pero nada, no es una persona que tiene una condición. A Pepe le cuesta prestar atención, entonces lo tenemos que ayudar con la tarea, ¿no? Como una cosa súper natural. Claro. Entonces digo, me parece que nos falta más a los adultos, a esto que vos decís, veo un niño en el supermercado, y sí, le están pasando cosas. Somos más los adultos los que... Y hay padres que A veces si quieren, no podés ayudar, no hagas nada. Digamos. pero hay padres que no quieren aceptar la condición del niño y por eso a veces les cuesta ir a la consulta médica. Y qué importante tener hoy la presencia suya, doctora, porque hay chicos que dicen, no, es cabezudo nomás, pero qué lindo sería tratarlo a tiempo porque a lo mejor no es hiperactivo, sino está teniendo un problema de otro tipo de conducta. Y qué importante agarrar a tiempo, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre vemos al niño, no, es hiperactivo porque es un niño sano, pero ¿será que no necesita ayuda ese niño? Yo creo que la parte más difícil de todas las familias es que nosotros les digamos un nombre y duelar ese nombre, digamos, ¿no? Es decir, poder decir, bueno, yo soñé un hijo, que le pasa a todos, digamos, ¿no? Incluso al que no tiene nada de salud mental, ninguna condición ni nada. Nunca un hijo es lo que uno soñó, deseó, es una persona individual, con sus emociones, con sus pensamientos. O sea, capaz uno soñó que fuera abogado y de repente me gusta el cine. Bueno, duélalo porque es su decisión. Y en el proceso de diagnóstico uno duela también esa imagen del hijo que deseaba para conectarse con la realidad. Y es la etapa más dura para la familia. O sea, es que nosotros, el año pasado creo que ha sido, esta charla la tuvimos con Vicky en un consultorio. Y yo creo que nunca te lo dije, pero fue un antes y un después. Mi cabeza hizo así, puff. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener consultas así personales y yo te contaba esto y después nos hablaste a nosotros como papás esto de, claro, ¿cómo es que decía el síndrome del hijo ideal? El niño ideal. ¿Viste? Que no está bueno porque justamente esto que vos decís, Doc, ¿no? Cada persona es individual, ¿no? Cada uno va a hacer lo que considere y para lo que se forme, digamos, y para lo que le guste. Uno puede encaminar hasta un cierto tiempo de vida y después ya somos jóvenes adultos y tomamos nuestras propias decisiones. Ahora, ¿cómo detectamos, con esto yo termino mi pregunta, ¿cómo detectamos la objetividad que tiene el niño autista sobre un punto fijo? Digamos, en el caso de este chico que es campeón de folclore, a él le gustó la música. ¿Cómo se detecta eso? Einstein fue un tipo que fue un científico y fue el que creó todo este tipo de electricidad. O sea, hay personas autistas que fueron
científicos que quedaron en la historia, lo tenemos también dentro de las discapacidades, lo tenemos a a Borges. O sea, tenemos muchas cosas de ejemplo de que está plasmado en los libros. ¿Y cómo detectamos a ese niño qué le gusta? ¿Hay algún punto de reflexión o de iniciación que nosotros podemos fortalecer eso que al niño le interesa? Como todo niño, mostrándole las opciones que tiene, digamos. Porque, digamos, yo puedo mandar a mi hijo a básquet, de repente, bueno, va a ir a básquet porque yo lo llevo, pero Sí. no conoce que existen 10 deportes Tal más. cual. Entonces, ese sí es un trabajo de los adultos, presentarles el mundo. Exacto. ¿No? Bueno, esto es todo lo que podés hacer. Vamos viendo un rato acá, un poco acá, fíjate si te gusta esto. Está bueno. Pero Y si esto es jamás no le mostramos y no lo va a conocer hasta no sé cuándo, digamos. Independientemente si tiene una condición, no es Por neurotípico, eso digo, digamos, como cualquier como niño. cualquier niño. Y- Claro, porque mi papá lo que dice es, él hace mucho que viene con esta gana de sacarse esa duda, es decir, si un niño o un joven con autismo en este caso, ¿no? No sé, fijó en algo, nosotros usamos esa manera, ¿no? Se fijó en este juego y quiere esto, si yo puedo usar eso para explotar su capacidad, digamos, de aprendizaje, de juego, de concentración, de permanencia, lo que sea, no sé. Es decir, Renata ahora, por ejemplo, está golpeando todo. Entonces yo le compro un bombito y si Renata queda ahí, si yo puedo usar ese juego o eso que le está gustando para potenciar algo en ella, digamos. Si eso es bueno o no. Sin duda, pero yo creo que lo importante es darle un sentido. A ver, si yo estoy hace 2 horas haciendo así, Nani está haciendo esto, por ejemplo, y no tiene, es una conducta repetitiva. Ahora yo le digo, bueno, vamos a cantar una canción. Y le lleva Bueno, le ritmo. doy un sentido a ese ritmo que tiene. Bueno, me gustan sé un montón de dinosaurios. Bueno, hagamos un cuento que hable de los dinosaurios y ahí vamos introduciendo, bueno, lo que querramos aprender en contexto de dinosaurios, Bueno. digamos, ¿no? Siempre, vamos, pero hay que darle un sentido, pues si es solo hacer así, bueno, no enseña. ¿Sabe por qué? ¿Dónde va mi pregunta? Porque ellos estaban organizando el evento, entonces iban y venían. Yo estoy observando el comportamiento de los chicos. Y vi chicos que les gustaba tirar adentro de un bar de las pelotitas. Le encantaba. El padre le llevaba allá, pero él venía corriendo y agarraba otra pelotita y estaba ahí. Después vi otros niños que les gustaba escuchar la música esa del videíto que estaba dentro de la carpa. O sea, vas viendo distintos comportamientos y que se aferraban a ese cierto, no iban a otro, volvían al mismo lugar. Y yo me preguntaba, como todo adulto viejo ya, wow, ¿cómo está metiendo ese chico? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo se interesa en ese tema? Y ahí vino la pregunta de si es que hay que focalizar a veces en los hábitos que tiene el niño, en ciertos patrones, digamos, que le indican qué es lo que usted está marcando, hacerle conocer el mundo. Sí, por ejemplo, tenía un paciente que le encanta jugar con una pelota y está mucho tiempo en la pelota. Bueno, llévenlo a tenis. Exacto. Bueno, ahora la paleta y la pelota tienen un sentido, digamos, ¿no? Es un Claro. deporte. Y así creo que es la importancia de no hacer por hacer, sino con algún fin, digamos, ¿no? Pero tampoco me quedaría con eso. Pongámosle sentido a esto, pero también te muestro otras cosas, por las dudas, Claro. capaz encontrás algo que te guste un poco más o que también te interese, porque si no es como muy cerrado, digamos. Que no quede como en el interés restringido Exacto. nomás ahí, sino que se pueda como expandir, digamos. Lo que decía mi papá, nosotros en el evento, con María Tetía armamos una carpa y le hicimos vivir a unas cuantas A los personas, adultos, a los más que adultos, nada. una experiencia sensorial de cómo escuchan los autistas. Les hacíamos sentar, pusimos todos luces, ¿viste? Y le pusimos ruido fuerte. Y le pusimos unas cosas para que lean y jueguen. Y fueron 2 o 3 mamás que salieron y, y así como compungidas, ¿viste? Como, así escuchan los autistas. Y yo les decía, Porque la idea era de cómo un niño autista se siente en la escuela, digamos. Entonces le pusimos una mesita con una pizza que tenía números del 1 al 7 y las pizzas, digamos, tenían los puntitos de 3, tenía 3 puntitos. Entonces ellos tenían que acomodar y escuchar el sonido al mismo tiempo, un montón de luces, y decían, no puedo, o sea, es como que escucho toda la vez y no puedo, y es lo mismo que escuchan ellos y que sienten ellos en la escuela, digamos.
que por ahí ellos no entienden cómo se abruman tanto o por qué necesitan salir al patio un ratito a descargar y eso. Y las mamás decían, todo eso les pasa y fue como re chocante para ellas sentir eso y esa era la idea de la experiencia. De la experiencia sensorial estaba bueno. Pero Ah, bueno. bien, Doc, Ponerse en los zapatos. ponerse en los zapatos. A mí me encanta cuando me siento a hablar con vos porque vos tenés mucha información y vos sabés, aparte del agradecimiento, la admiración que te tenemos nosotros por lo que sos, digamos, porque te conocemos desde antes que seas doctora, digamos, y hasta dónde llegaste. El otro día yo hablaba con mi papá y esto lo hablé con Luz y lo hablé con Susi también, le digo, se te hablé en el consultorio, le digo, si vos vieras como yo la conocía a Vicky, era así, y ahora es un monstruo, le digo, impresionante, así que esto va a quedar grabado, yo te admiro un montón y seguís creciendo porque te seguís formando y está muy bueno y te agradezco que te involucres con nosotros en esto que estamos haciendo, que lo empezamos así, mi papá empezó a insistir, hagamos algo y estamos haciendo como cositas muy lindas, digamos, que tendrán frutos o no, yo siempre digo, pero me quedaré con la dicha el día de mañana que no me quedé mirando para el costado, ¿no? Que me involucré, intenté hacer algo. Y en el camino encontré personas increíbles como vos, como los profesionales que están con Renata, que se involucran, digamos, porque yo esto siempre le hablo a la gente y me tomo este momento siempre para hacer este cierre. Ustedes son gente muy ocupada, tienen mucho trabajo y sin embargo se dan el tiempo. Para dos papás que están haciendo algo que se servirá o no, pero a mí me encanta hablar de autismo, es lo que me gusta y me está llevando a abrir mi cabeza, ¿no? Y a joderte, porque sepan acá que yo soy re pesado. Doctora, me propusieron esto y a veces el mensajito va con miedo, pero tenemos una persona que en el fondo es muy generosa, digamos, más allá de su ocupación. Te agradezco por todo lo que haces. Así que, Mariti, ahí tu despedida. A mí me emociona Vicky, ella ya sabe. Sí, yo estoy por llorar, así que... Vicky es de mis personas favoritas, ella ya sabe todo, no voy a decir acá todo, pero yo te admiro un montón, te quiero hace mucho y me encanta ver este lado profesional tuyo y cómo nos acompañás, cómo me acompañaste a mí personalmente. Yo pasé por una situación bastante fea, digamos, y Vicky estuvo ahí una vez que Reni se largó a llorar y se fue de la consulta y Vicky se quedó conmigo y solamente me escuchó y yo le dije hace poquito el abrazo que Vicky me dio, me reinició en ese momento y siempre es una persona que está atenta a Reni, a nosotros y nos acompaña un montón, así que gracias. Sí. Oh, voy a intentar no llorar. Sí, yo realmente les agradezco, como les digo siempre, no solo invitarme acá, sino dejarme acompañarlos con lo más valioso de su vida. Gracias. Y me parece que lo hablamos con Leo en alguna oportunidad, que son una familia que va mucho para adelante y que esto de informar y concientizar es una forma de reparar, y una forma de reparar linda, ¿no? Sí, está bueno. Y nos encontramos como pareja también y como matrimonio y como papás, digamos. Y es la invitación que yo le hago a todos ahora que se involucren. Nosotros estamos en Entre Ríos 937. Los teléfonos están en la página de la radio. Si llaman al número que está, lo va a atender Eduardo, que es el productor general. Lo va a derivar con nosotros. Vengan, estamos los miércoles de 20 a 21. Las puertas de la radio están abiertas para todos los profesionales que quieran sumarse a esto tan hermoso que es visibilizar, y a las familias que por ahí se encuentran solas y deseen charlar. Ahí estamos nosotros. Así que nos vamos. Gracias por todo, gracias doctora, gracias Eduardo por tu espacio, por habernos brindado este espacio hoy en tu programa para poder hablar de bullying. Y mi último mensaje es, si sos mamá, si sos papá, por favor, escucha a tu hijo. Si algo cambió de la noche al día, algo está pasando, acércate y sé papá un ratito, y eso puede cambiar la vida de muchos. Así que nos vemos mañana. Gracias a todos los que han participado, por supuesto a quienes estaban mirando nuestro programa.
Gracias a la licenciada profesora Ana María Mitual, que también está mirando nuestro programa. Mañana la esperamos, profe. Mañana va a estar acá en el programa de Infinito. Queremos escucharla porque usted realmente está haciendo una muy buena gestión en el IPRODICH. Así que funcionario como usted, hace falta que se visibilice el trabajo. Por supuesto, agradecer la presencia de la doctora Victoria Lobo, que realmente a mí como abuelo me desburró. Sinceramente le digo, yo aprendí un montón, la escuché atentamente, es una profesional, pero yo destaco, más allá de lo profesional, lo humana que es, qué humanismo que tiene y cómo ella vive, ella se ocupa y se preocupa por los pacientes, qué gran profesional. Y ojalá muchos miren un poco objetivamente esos dos objetivos, hablando, valga la redundancia, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, porque ahí están presentes esos dos factores. Gracias a todos ustedes y lo esperamos mañana a partir de las 20 horas, como siempre, por Radio ATC. Chao, chao.